Los espartanos no tenían apellidos, sino que se identificaban por su nombre y el de su padre. Por ejemplo, el rey Leónidas era conocido como Leónidas, hijo de Anaxandro. Bienvenidos a un viaje en el tiempo, a la enigmática y poderosa civilización espartana. ¿Sabías que esta sociedad guerrera dejó una huella indeleble en la historia antigua? Imagina una sociedad donde la valentía y la fuerza eran las piedras angulares, donde los jóvenes espartanos eran sometidos a pruebas increíbles desde los 7 años. ¿Cómo surgió esta misteriosa civilización que desafió convenciones y forjó su propio destino? Hace más de 3000 años, en el sur de la península griega, en la región fértil de Laconia, nació una sociedad peculiar conocida como Esparta. Fundada, según la leyenda, por los hijos de Heracles, espíritus tenaces que anhelaban una vida independiente y fértil tierra para asentarse. Para el 650 a.C. la ciudad ya era una potencia militar en el conjunto de la antigua Grecia. Esparta se estructuró como una oligarquía militarista, gobernada por 2 reyes. Estos reyes compartían poderes y tenían la responsabilidad de liderar en tiempos de guerra. Uno era perteneciente a la dinastía de los Agíadas y el otro a la de los Euripóntidas, enraizadas ambas, según la leyenda, en 2 gemelos descendientes de Heracles. Esparta era una monarquía hereditaria. El rey era el comandante en jefe del ejército y el jefe de Estado. Sin embargo, el rey estaba limitado por el Consejo de Ancianos, que estaba formado por los ciudadanos más ancianos y respetados de la ciudad-estado. La Jerusía o Consejo de Ancianos estaba constituida por los 2 reyes y por otros 28 hombres mayores de 60 años, elegidos por aclamación de la asamblea tras presentar su candidatura. El Consejo de Ancianos tenía el poder de hacer leyes, declarar la guerra y celebrar tratados de paz. También tenía el poder de juzgar a los ciudadanos por delitos graves. El pueblo de Esparta estaba dividido en 3 clases: los espartanos, los periecos y los hilotas. Los espartanos eran los ciudadanos de pleno derecho de la ciudad-estado. Los periecos eran ciudadanos libres, pero no tenían los mismos derechos que los espartanos. Los hilotas eran esclavos que trabajaban las tierras de los espartanos. Como muchas otras civilizaciones de la antigüedad, Esparta se caracterizó por su xenofobia y racismo. Pero a diferencia de otras polis de su alrededor, los espartanos no les gustaban los extraños, griegos o no. Para ser un ciudadano espartano, se debían cumplir 4 condiciones. Un auténtico espartiata debía ser hijo de un ciudadano espartiata y de la hija de un ciudadano espartiata. Haber recibido la educación espartana. Hacer sus comidas junto a los demás ciudadanos en los comedores públicos. Poseer una propiedad suficiente como para permitirles sufragar los gastos de su ciudadanía y la comida en común. El sistema político espartano, así como el educativo, se atribuyen al mítico Licurgo en el siglo VII a.C. Un legislador legendario. Sus reformas fueron diseñadas para fomentar la fuerza, el valor y la disciplina en la población espartana. La propiedad se había dividido en 9000 partes iguales como parte de una reforma agraria masiva. Cada ciudadano recibió una finca, y de allí en adelante se esperaba que obtuviera su riqueza de esto. Esta no se podía vender ni hipotecar. Su cultivo se encomendaba a los siervos del Estado, los hilotas, que entregaban las rentas en especie al propietario para que sostuviera a su familia, pero sin que se pudiera enriquecer. A pesar del igualitarismo de la reforma de Licurgo, la riqueza se distribuía muy desigualmente entre los espartanos. En el siglo IV a.C., Aristóteles señala que algunos poseen gran riqueza, mientras que otros casi no tienen nada, y la tierra se concentra en manos de unos pocos. Según Plutarco, solo 100 personas poseían tierras en el siglo III a.C. Esparta practicaba una rígida eugenesia. Apenas nacido, el niño espartano era examinado por una comisión de ancianos en el pórtico para determinar si era sano y bien formado. En caso contrario, se le consideraba una boca inútil y una carga para la ciudad. En consecuencia, se le conducía al Apótetas, lugar de abandono, al pie del monte Taigeto, donde se le arrojaba a un barranco. Si, en cambio, era aprobado, le asignaban uno de los 9000 lotes de tierra disponibles para los ciudadanos y lo confiaban a su familia para que lo criara, siempre con miras a endurecerlo y prepararlo para su futura vida de soldado.
Los padres no educaban a sus hijos, ya que, a partir de los 7 años, los niños pasaban a depender del Estado. La educación espartana era una de las más estrictas de la antigua Grecia. Los niños espartanos eran enviados a una institución militar llamada agogé. En la agogé, los niños recibían un entrenamiento físico y militar intensivo, además de una educación moral y cívica. Recibían una instrucción muy severa y una vida dura, la cabeza rapada, recibían una sola capa por año, caminaban descalzos, dormían sobre un jergón de juncos. El ejercicio físico intenso era una parte integral. Los niños aprendían a correr, luchar y sobrevivir en condiciones extremas. Los espartanos creían que la fuerza física y la disciplina eran esenciales para la supervivencia de su ciudad-estado. Por eso, los niños espartanos eran sometidos a un entrenamiento riguroso que incluía pruebas de resistencia, fuerza y habilidad. También se les enseñaba a luchar con armas, a montar a caballo y a manejar barcos. Competencias deportivas como el pentatlón espartano y la lucha eran fundamentales. La disciplina se inculcaba mediante estrictas reglas y castigos severos. Fomentar la resistencia ante el dolor y el sufrimiento era esencial para formar guerreros incansables. La educación espartana también tenía un componente moral. Los niños espartanos eran inculcados con los valores del patriotismo, la lealtad y la obediencia. Se les enseñaba a ser valientes, a ser autosuficientes y a poner a su ciudad-estado por encima de todo. La educación moral se transmitía a través de poemas y discursos sobre el honor y la valentía. A los 20 años, los jóvenes debían someterse a un rito de pasaje llamado cuerpo a cuerpo para convertirse en guerreros de pleno derecho. Estos rituales simbolizaban la transición a la edad adulta y la pertenencia a la élite espartana. Los que no conseguían terminar la agogé no eran considerados espartanos con derechos. Lo que a la educación de las niñas se refiere, se encaminaba a crear madres fuertes y sanas, aptas para engendrar hijos vigorosos. Las mujeres de Esparta disfrutaban de un estatus, poder y respeto desconocidos en el resto del mundo clásico. Aunque las espartanas estaban oficialmente excluidas de la vida militar y política, gozaban de alta consideración como madres de los guerreros espartanos. Cuando los hombres se dedicaban a actividades bélicas, las mujeres se responsabilizaban de dirigir las propiedades. En el periodo helenístico, algunos de los espartanos más ricos eran mujeres. Los espartanos fueron temidos y admirados en la antigua Grecia por su imponente ejército y su destreza en combate. ¿Cómo era la fuerza detrás de la fama de estos guerreros legendarios? Vamos a explorar su arte de la guerra y sus épicas batallas. La vida de un espartano adulto se centraba en mantener su condición física y habilidades de combate. El entrenamiento continuo garantizaba una maestría constante en el arte de la guerra. La falange espartana era una formación militar única y temible, con soldados bien equipados y entrenados. Su habilidad para mantener una formación compacta y letal era legendaria en el campo de batalla. Se cuenta que el epitafio más común para los guerreros espartanos muertos en combate era, regresa con tu escudo o sobre él, lo que significaba volver victorioso o muerto, nunca huir. El ejército estaba dividido en 4 clases. Infantería pesada. Portaban el clásico casco con cresta, coraza de linotórax, escudo o plón, más de 1 metro de diámetro, lanza doris, de aproximadamente 2 metros de largo, y el sifos, arma de doble filo de unos 40 cm. Se calcula que el espartiata portaba un equipo superior a los 20 kilos. Infantería ligera. Esta clase, dentro del ejército, llevaba a cabo trabajos militares auxiliares, carecían de protecciones en sus cuerpos y utilizaban armas arrojadizas, especialmente jabalinas. Su estrategia consistía en atacar por sorpresa y retirarse del campo de batalla. Tropas de escaramuzas. La clase más numerosa eran los hilotas. Incluía a los honderos y utilizaban municiones, balas, de plomo, que recibían el nombre de glandes. Caballería ligera. Los espartanos no llegaron a tener caballería propia hasta las épocas más tardías de la guerra del Peloponeso. El papel de los caballeros sería casi exclusivamente auxiliar, dedicándose a la exploración y a la protección de las tropas de infantería, al hostigamiento a distancia o a la persecución del enemigo durante la huida.
Los reyes iban acompañados por un selecto grupo de 300 hombres que componían la Guardia Real y que recibían el nombre de Hippeis. La conquista de los mesenios fue crucial en la formación de Esparta como potencia militar. Esta victoria estableció a Esparta como la potencia dominante en Laconia. La influencia de Esparta se extendió, desafiando a otras polis griegas y moldeando el curso de la historia. La batalla de las Termópilas 480 a.C. es uno de los eventos más conocidos. Jerjes reclamó de nuevo la tierra y el agua a todas las ciudades griegas. La estrategia fue detener la invasión por dos vías. Atenas se ocuparía por mar de la flota persa y Esparta se encargaría de la vía terrestre, esperándolos en el muy estrecho paso de las Termópilas. Al mando de su rey Leónidas Esparta envió un pequeño número de soldados, 300 espartiatas y otro grupo de aliados. El paso donde los espartanos plantaron batalla era muy angosto, de unos 10 a 20 metros, donde los persas no podrían desplegar sus fuerzas. Mantener la posición en ese estrecho desfiladero era importante, ya que era el paso directo al territorio griego. Enfrentados los ejércitos, los persas propusieron a los espartanos que se rindieran y entregaran sus armas. A lo que repusieron con la ya popular frase, «ven a buscarlas». Defendieron valerosamente el desfiladero de las Termópilas durante una semana, retrasando en forma notable el avance de los persas, lo que permitió al resto de las ciudades griegas la evacuación. Al final del sexto día, Leónidas ordenó la retirada de todos los aliados griegos, quedando solamente los 300 soldados espartiatas en la posición. Los persas hallaron un paso alternativo por detrás de la montaña. Ya con el paso liberado, el ejército aqueménida se abalanzó sobre el territorio griego, quedando Atenas, ya evacuada, a su merced. La flota de los aliados griegos ocasionó severas bajas a la persa, pero no la alcanzó, por lo que se replegó hacia el sur, en Salamina. En contrapartida, la total victoria naval de Salamina fue obra de los atenienses, al mando de Temístocles, con el apoyo secundario de la flota espartana, a las órdenes de Euribíades, quien propuso replegarse y plantar nuevamente otra barra defensiva en el istmo de Corinto, de un ancho de 8 kilómetros. El imperio aqueménida destruyó Atenas y el oráculo de Delfos. Prácticamente, toda Grecia estaba invadida, a excepción de Corinto y Mesenia, región que dominaba Esparta. Esparta y Atenas continuaban siendo aliadas. Tras arrasar con Atenas y demás ciudades, Jerjes ordenó la retirada del grueso de sus tropas para evitar pérdidas económicas. Tras numerosas ofertas de paz por parte de los persas, se libró finalmente en el 479 a.C. la batalla de Platea, con la victoria griega, bajo el mando de los generales Pausanias y Leotíquidas II. Ya terminada la guerra, los persas supervivientes fueron tomados como esclavos, y gran parte de la Hélade quedó destruida y Esparta y Grecia tuvieron varios años tensos. Entre 431 y 404 a.C. Esparta fue la rival de Atenas en la guerra del Peloponeso, de la que salió victoriosa pagando un alto coste. Las batallas de los espartanos tuvieron un impacto significativo en la historia de la antigua Grecia. Ayudaron a mantener la independencia de Esparta y a frenar el avance de los persas. Una de sus derrotas más significativas fue en la batalla de Leuctra, 371 a.C., los tebanos, liderados por Epaminondas, derrotaron a los espartanos en una batalla que marcó el fin de la hegemonía espartana en Grecia. Los espartanos eran maestros en la guerra de desgaste y tácticas defensivas. Su enfoque en la disciplina y la coordinación táctica les otorgaba ventajas cruciales en el campo de batalla. A pesar de su formidable reputación, el poder militar espartano comenzó a declinar debido a varios factores, incluida la falta de adaptación a nuevos estilos de guerra. Los espartanos eran conocidos por su afición a la bebida. Se dice que podían beber grandes cantidades de vino sin emborracharse. La cultura espartana era un tapiz complejo de tradiciones arraigadas, rituales sociales y creencias únicas. Los espartanos vivían una vida austera y sin lujos. Valoraban la simplicidad y la eficiencia sobre la opulencia. A diferencia de otras ciudades-estado griegas, Esparta no usaba monedas de plata u oro. En su lugar, utilizaban monedas de hierro pesadas y poco prácticas para desalentar el deseo de riqueza entre sus ciudadanos. La búsqueda de la excelencia en la guerra y la disciplina se reflejaba en su estilo de vida espartano.
La sociedad espartana se centraba en el valor y la valentía. Los espartiatas y las mujeres espartanas tenían roles y responsabilidades específicos. Las mujeres espartanas gozaban de más libertades y participaban en actividades físicas y educativas. Los espartanos vivían en una comunidad donde todos compartían alimentos y recursos. Esto se hacía para fomentar la igualdad entre los ciudadanos y eliminar las diferencias socioeconómicas. Los espartanos adoraban a una serie de dioses del Olimpo, siendo Zeus la deidad principal, seguido por Artemisa, Ares y otros. Cada dios tenía atribuciones específicas, influenciando diferentes aspectos de la vida espartana, desde la guerra hasta la agricultura. Las festividades religiosas eran importantes en el calendario espartano, como las celebraciones en honor a Artemisa Ortia y la Carnea, dedicada a Apolo. Los rituales incluían sacrificios, danzas, competiciones deportivas y procesiones en honor a los dioses. Además de los dioses, los espartanos honraban a héroes legendarios, como Leónidas, con rituales especiales y estatuas conmemorativas. Otro rasgo peculiar es el culto dispensado a los héroes de la guerra de Troya. Según Anaxágoras, Aquiles es honrado como un dios, del mismo modo, se veneraba a Agamenón, Casandra, Clitemnestra, Menelao y Helena. Heracles era también una especie de héroe nacional. Estos héroes encarnaban los valores espartanos y se consideraban ejemplos a seguir para la comunidad. El oráculo de Delfos tenía gran influencia en Esparta. Los espartanos consultaban al oráculo antes de emprender campañas militares o tomar decisiones importantes. Las respuestas del oráculo se consideraban guías divinas para el destino de Esparta. A pesar de su devoción a los dioses griegos, los espartanos integraron elementos de culturas más antiguas, lo que muestra un sincretismo religioso en su práctica. El sistema político espartano se basaba en la estricta igualdad entre los ciudadanos varones, donde todos tenían voz en la asamblea. La historia de Esparta es un legado de valentía y disciplina. No te pierdas nuestras futuras entregas sobre civilizaciones antiguas. Dale me gusta, suscríbete y activa las notificaciones para seguir descubriendo historias increíbles.